¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda entrega del tema de los decibeles. La entrega pasada espero haya sido de su interés. Hablamos de, qué son los decibeles en sí. Y hablamos un poquito sobre cómo los utilizó y cómo los creó Alexander Graham Bell para medir las diferencias o los diferenciales de tensión eléctrica y de potencia en la línea telefónica. Hoy vamos a hablar sobre los decibeles SPL, espero que sea de su interés. En el capítulo anterior mostramos que el señor Alexander Graham Bell estableció dos tipos de decibeles que trabajaban en una línea de 600 ohms adecuada para la línea telefónica, los dBu y los dBm. También conocimos los dBw y dBv, que pueden trabajar en líneas distintas a 600 ohms y cuyas referencias son de 1 volt y 1 watt respectivamente. Sin embargo, los oídos no reciben ni voltaje ni tampoco reciben potencia. Los oídos simplemente reciben aquella perturbación de moléculas que hay en el aire y que hacen que se mueva nuestro tímpano, nuestro yunque, nuestro martillo estribo y todo el sistema auditivo, y dan lugar a los decibeles que llamamos decibeles SPL o NPS por su nombre Sound Pressure Level o nivel de presión sonora. Estos son los decibeles que viajan en el aire y, como decía hace un momento, son la fuerza de desplazamiento de las moléculas en un medio elástico. Un decibel vendría a equivaler a unos 20 micropascales y el rango de tolerancia del oído iría de los 20 a los 200 micropascales más o menos, desde el umbral de audición hasta el umbral que llamamos de dolor, que es donde ya se daña. Además, para poder calcular diferencias en estos decibeles, pues vamos a calcularlo a través de distancias, y para ello utilizaremos una ley que llamamos la ley del cuadrado inverso. Esta ley establece que como el sonido trabaja en forma angular, pues su energía se va repartiendo cada vez en mayor superficie. Por lo tanto, nos dice que al doble de la distancia, el valor de la energía se reduce a la mitad. Recordemos que los decibeles no son lineales y sus mitades no son mitades aritméticas. Recordemos aquella regla en los decibeles en volts que nos dice que cada 6 decibeles tenemos el doble o la mitad. Estos se comportan de la misma manera. Ahora, ¿cómo puedo tener un punto de referencia? ¿Cuántos decibeles tendría yo en mi punto de origen? Bueno, hay varias formas de saberlo. Una es tomando en cuenta esta especificación que vemos aquí de una bocina que se llama sensibilidad, que me dice cuántos decibeles genera este altavoz medido en un laboratorio en una cámara anecoica a 1 watt de potencia y a 1 metro de distancia, o bien puedo utilizar equipos llamados decibelímetros o sonómetros, y esos existen de varias clases. Hay clase 0, clase 1, clase 2, como por ejemplo este que tenemos aquí. Este es un clase 2 que podemos encontrar fácilmente en el mercado a un precio muy accesible. ¿Dónde puedo ver la clase del sonómetro? Bueno, pues aquí en la parte trasera. Normalmente viene indicado qué clase de sonómetro es. Este, por ejemplo, es un sonómetro de integración. Este, además de traer el sonómetro, trae un software, trae un cable para conectarse a un ordenador y nos va a entregar una tabla parecida al Excel, donde nos va a entregar los datos integrados por tiempo. Y dependiendo del tipo de decibelímetro, evidentemente el tipo 0 es mucho más caro. Es un sonómetro que puede llegar a costar hasta 3 o 4 mil dólares. Un decibelímetro tipo 2 lo puedo encontrar fácilmente en el mercado a un costo menor a 50 dólares. Mientras mayor la calidad del decibelímetro, mayor el precio, ¿no? Como explicaba hace un momento, este tipo de decibeles pues es delicado su uso. Podemos encontrar tablas como esta que tenemos aquí, que nos dan ejemplos de en qué tipo de sonidos estaría el umbral de audición y en qué tipo de sonidos estaría el umbral de dolor. Esto es dependiendo del estudio que se haga. Hay una organización o varias de ellas, como la OSHA en los Estados Unidos, dedicadas a establecer el tiempo al que podemos exponer nuestros oídos a cierta cantidad de energía. Por ejemplo, 90 decibeles, aquí nos dice la OSHA 8 horas, 92 decibeles 6 horas, 95 decibeles 4 horas, 100 decibeles 2 horas,
120 decibeles 1.5 horas y 105 decibeles 1 hora. También me dice que 110 decibeles solo 30 minutos y a 115 decibeles solo exponerme 15 minutos. Más arriba no hacerlo. Sin embargo, pues muchas veces hacemos caso omiso de estas recomendaciones y nos exponemos, por ejemplo, al antro. En un antro, por ejemplo, estamos expuestos a niveles de presión sonora arriba de los 130 decibeles y hay veces que nos exponemos más de 6 horas y esto puede traer un daño permanente a nuestros oídos. Muy bien, pues básicamente estos son los decibeles que viajan por el aire y esos son los decibeles que todo el mundo nos menciona. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda, corta pero bastante nutritiva sesión de decibeles. Espero haya sido de su agrado y los esperamos la próxima vez con un tema muy interesante que es los decibeles en full scale o en escala entera. Estos decibeles que utilizamos con el audio digital, que hoy es lo que está en boga, que es lo que se está utilizando, y vamos a ver un poco esos fenómenos que ha generado el tener una escala tan controlable como la escala full scale. Ya lo veremos la próxima vez. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.